Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Hoy en día, analizando un poquito las 20 propuestas de Andrés Manuel López Obrador para modificar la Constitución mexicana. 20 propuestas muy llamativas, casi todas, pero todas traen una gran problemática. No en principios, pero sí en fundamentación. ¿Por qué? Creo que casi todos... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Hoy en día, analizando un poquito las 20 propuestas de Andrés Manuel López Obrador para modificar la Constitución mexicana. 20 propuestas muy llamativas, casi todas, pero todas traen una gran problemática. No en principios, pero sí en fundamentación. ¿Por qué? Creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que las propuestas son beneficios. La primera, el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Quién va a estar en contra del reconocer al indígena? Ni nadie. El problema es cómo los vas a reconocer y qué beneficios les vas a brindar. Puesto que el reconocer al pueblo indígena no nada más es decir, mira, pues yo reconozco que hay indígenas, que es este tipo, este tipo, este tipo y este tipo, o este tipo de afromexicanos, bla, bla, bla. Hasta ahí todo suena tranquilo. Sin embargo, el indígena va a decir, yo quiero mi autonomía. Quiero que reconozcan mis propias leyes, que reconozcan mis propias costumbres, mi propia forma de pensar. Entonces, al reconocer eso, tienes que legislar de cierta manera para que ellos puedan estar en México como mexicanos. Trae toda una problemática ideológica, sí. A veces estamos fuera de ella. ¿Por qué? Porque no tenemos tan cercas a lo mejor alguna etnia indígena o alguna cultura afromexicana. Que dentro de ser una ciudad cosmopolita como es Tijuana, pues tenemos toda esa problemática y la tenemos que reconocer, pero muy pocas veces nos damos la libertad de poder pensar en ello. Pero les digo, trae una consecuencia, sí, porque al reconocerlos, ellos tienen sus propias peticiones. Y eso lo vemos en los acuerdos de San Andrés Larrainza ya hace varios sexenios. Que se llegaron a acuerdos, que se llevaron al Congreso, pero que ahí se detuvieron. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente actual, tiene conocimiento de esos acuerdos. Entonces realmente este reconocimiento a los pueblos indígenas es traer esos acuerdos y llevarlos a cabo, o qué acuerdos o qué reconocimiento le quieren dar a los indígenas. Que esa es mi pregunta como ciudadano mexicano. El número 2 es garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de esta cada año, así como la atención para personas con discapacidad. ¿Quién, como mexicano de clase media baja o baja, no vamos a querer estos beneficios? Es ilógico decir, no, no estoy de acuerdo. Al contrario, si nos pueden ayudar más, que nos ayuden. Aparte, si yo tengo gente de la tercera edad que está recibiendo estos beneficios, claro que no me voy a oponer a que los sigan recibiendo. Y si soy discapacitado, peor tantito, también quiero los beneficios para mí. ¿Cómo los voy a adquirir? ¿Cómo me los van a brindar? ¿Qué
movimientos tengo que realizar? Eso es otra cuestión. Pero claro que los beneficios me atraen. El pedir que sea una garantía constitucional que se me otorgue estos beneficios, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿realmente se puede sostener? Eso es lo importante. No es solamente reconocer el cambio constitucional o pedir la garantía, ¿se pueden sostener? Si se llevan a cabo y se están llevando a cabo, nos han demostrado que sí se puede. Entonces realmente le veo poca forma de criticar negativamente esta propuesta. El tercer punto es otorgar becas a estudiantes de bajos recursos y a todos en todos los niveles escolares. ¿A qué se le llama estudiantes de bajos recursos? Creo que es lo primero que se tiene que manifestar. Yo puedo asegurar que más del 50% o mínimo el 50% de la gente que recibe estas becas es gente que puede pagar los estudios de sus hijos. Y hay muchos estudiantes que pueden sostener su carrera o sus estudios con lo que ganan los padres de familia. No significa que no sean de bajos recursos o de bajos recursos dependiendo a qué le llames un alto recurso, ¿no? O tener los recursos suficientes. ¿Por qué hago mención en esto? Porque me ha tocado observar a varias personas que no pueden pagar la educación de sus hijos y no han podido acceder a estas becas. Y me ha tocado ver estudiantes que pueden estudiar con los beneficios de la familia o de los padres de familia económicamente y que aún así pudieron acceder a estas becas. No es porque la beca esté mal. Y tampoco voy a decir, bueno, si tú puedes sacar el beneficio de esta beca al Estado, ¿por qué no hacerlo? Si al final de cuentas, pues todo se paga con los impuestos, al final de cuentas. Y pagas impuestos en todo. En todo lo que compras en la tiendita para comer, hay una cantidad de impuestos. Con todo, si tienes un negocio, vas a pagar impuestos, etcétera. Entonces realmente tampoco es que sea completamente gratuita, sino que es pagada por tus impuestos y que los administra el Estado. Pero sí hay que estipular bien quiénes son los estudiantes de bajos recursos, no aquel que se diga de bajos recursos. ¿De acuerdo? Entonces eso es bien importante. 4. Garantizar la atención médica integral y gratuita a la población. Este punto es fundamental. Sin embargo, es curioso que teniendo un seguro popular y un seguro social, el seguro social para los trabajadores y el seguro popular para aquellas personas que no pueden laborar dentro del, como dicen, del rango para alcanzar el seguro social, podías acceder al sistema médico. Ahorita en este momento me genera problemática porque si eres una persona que no tiene un trabajo donde te den una seguridad asistencial social como lo es el seguro social, pues cómo le puedes hacer para acceder a la atención médica si ya no hay seguro popular. Hay quienes te dicen que sí, hay quienes te dicen que no hay forma, que ahorita no la hay. Yo acabo de ir al Hospital General y me dicen, no, ahorita no hay forma en que te puedas inscribir al sistema médico. Entonces te queda bueno. Como propuesta de ley me llama la atención, pero lo que más me llama la atención es cómo puedes acceder a ello. Si es que lo haya,
¿Cómo puedes acceder? Si no lo hay, pues entonces urge garantizar esto en lugar de quitar beneficios que ya se tenían. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Punto número 5. Garantizar la vivienda de los trabajadores. Un gran problema hoy en día, yo que vivo en la ciudad de Tijuana y que hay una explosión demográfica muy grande por gente que nace aquí, por gente migrante, y que de repente Tijuana era una ciudad donde no había mucho edificio y de repente se da cuenta uno que Tijuana está creciendo ya hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya no hay espacios. Entonces dices, bueno, si ya ahorita el problema de la vivienda ya es un problema real y de repente el Estado dice, te vamos a garantizar vivienda por el hecho de que labores, pues qué interesante, pero a la vez es un problema. ¿A quiénes van a considerar trabajadores? Nada más a los trabajadores públicos o a aquellos que tienen registrado en el Seguro Social, aquellos que pueden acceder al Infonavit, o cómo van a garantizar la casa o la vivienda para cualquier trabajador. Luego, la idea me gusta, pero ¿cómo vas a garantizar eso y cómo lo vas a hacer real? Que ese es el problema. Tengo el mismo problema con los derechos humanos. Tenemos derechos humanos en México, sí, pero nadie te puede garantizar. Te pueden garantizar los derechos, pero no los beneficios que tienen los derechos. El derecho a la vida nadie te lo puede garantizar. Tienes derecho a vivir, pero de que alguien llegue y te mate, ya no es problema del derecho. Es un problema de que alguien te quiso matar, te mató, y ellos si encuentran al culpable, pues lo castigan, pero si no, pues ¿dónde está la garantía de la vida, no? Un ejemplo burdo y simple, sin meterme en problemas jurídicos, simplemente, pues los derechos humanos ahí están. La Constitución mexicana ahí está, a lo que tengo entendido, y esto es cuestión de verlo bien en la Constitución. Creo que todo mexicano tiene derecho a una parte de tierra para poder construir ahí tu hogar. Eso tengo entendido, pero me puedo equivocar. Al momento en que lo veo acá, entonces quiere decir que estaba equivocado o erróneo yo en eso y que ahora te tienen que garantizar tu casa. Que me encanta la idea. El problema es a quién vas a llamar trabajador, y si en el momento en que yo ingreso a trabajar ya me van a garantizar la casa, o no te voy a garantizar una casa propia, sino te voy a brindar un espacio donde tú puedas vivir mientras estés trabajando, laborando, o te voy a dar la oportunidad de que me pagues una renta mientras estés trabajando. No sé cómo se vaya a legislar y ahí es donde me genera problemas. Pero la idea fundamental es interesante, pero como les digo, al final de cuentas, la idea principal de cómo se va a llevar a cabo, pues no me queda claro. Si va a ser simplemente un escrito o realmente se va a poder garantizar. El número 6, prohibir el maltrato a los animales. Me gusta la idea. No puedo estar en contra de que se proteja a los animales, pero va a traer una problemática criminal. Vas a tener que legislar cómo maten en el rastro, cómo la gente que tenga animales domésticos, siempre y cuando sean domésticos, no que a mí se me ocurrió tener un león en mi casa y lo voy a tratar bien y le voy a dar carne, bla bla bla, pero si no es doméstico pues no lo puedo tener. Pero si es un animal salvaje, voy a respetar su hábitat, porque al final de cuentas el ser humano es el que está rompiendo con el hábitat de los animales. Desde ahí ya estamos maltratando a los animales, y sin hablar del animal doméstico.
Entonces es una problemática realmente seria, que se oye muy bonita. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a ir a una problemática muy común, que prohíban las corridas taurinas. ¿Por qué? Porque van a estar matando a un buey, a un toro. Sin embargo, les puedo asegurar que mucha gente de la que está en contra del maltrato a ese toro come carne de red tranquilamente sin ningún problema y nunca han ido a ver cómo son sacrificados. Ah, pero queremos prohibir el maltrato animal. A mí qué me importa los animales. Veo que aquel cerro está habitable. Yo quiero construir una casa ahí, quiero comprar el terreno ese. Y voy y lo compro. Y no me importa si hay serpientes, si hay animales que habitan ahí. El importante soy yo, no el animal. Entonces, ahí estoy maltratando a los animales y su hábitat. Entonces hay que registrarlo. Otro problema es, estoy pidiendo prohibir el maltrato animal y en qué categoría de especie me encuentro yo. Como ser humano, un animal pensante, entonces debo de prohibir el maltrato al animal pensante también. Pero es un problema. En México, por lo menos desde 1917, la reforma más actual de la Constitución mexicana, y no hemos logrado respetar al animal pensante, al Homo sapiens. Entonces, yo puedo decir, bueno, voy a hacer la diferencia entre el animal y el ser humano. Ya viene un problema desde, desde la academia, ¿no? Pero les digo, se oye bonito, pero contrae una gran problemática, porque animales no nada más son los perros, los gatos, son las aves, los ratones. Ya no voy a poder matar, envenenar a un ratón, ponerle una de estas trampas donde se quedan pegados y sufren, porque al final de cuentas son animales. Entonces tengamos cuidado con lo que pedimos también. Trae una problemática que hay que cuidar, hay que analizar y hay que ver cómo se lleva a cabo. Punto número 7. La prohibición del fracking y no otorgar concesiones para la actividad minera en cielo abierto. Desconozco mucho este término del fracking. A grandes rasgos, a grosso modo lo leí. Y es que hay bastantes minerales que se extraen de manera en la superficie y que conlleva químicos que pueden afectar al ser humano. Entonces dicen, hay que regularlo. Aquí dicen ni siquiera hay que regularlo, aquí hay que prohibirlo. Entonces hay que ver qué se va a prohibir. También sé que esto tiene algo que ver con el litio. Sé que tiene algo que ver, entonces también hay que verificarlo bien. Si se va a permitir o simplemente se va a prohibir aquellos minerales que afecten comprobablemente al ser humano y a su fauna y a su flora. Porque si prohibimos el maltrato animal, tenemos que cuidar que donde se haga el fracking no estén perjudicando a la flora y a la fauna. Entonces traen problemas bastante importantes. No son enchiladas. El número 8 es respetar las zonas de escasez de agua y solo otorgar concesiones para el uso doméstico. Este lo veo como un problema geopolítico bastante importante. Sabemos que la mayor inversión en la manufactura o en la industria extranjera en nuestro país es en el norte del país, que por lo general todo el norte del país tiene problemas de agua. Y el problema donde hay más agua es en el sur del país. Pero no sé por qué causas reales las empresas no se iban para allá. Entiendo que quieran llevar la industria hacia allá, pero eso no significa que vas a prohibir que la industria se pueda poner también en el norte del país. ¿Por qué digo esto? Sabemos que el norte del país, casi todo el norte del país,
Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, pues son zonas muy desérticas que tenemos grandes problemas de agua. Entonces se va a prohibir que haya inversión extranjera de grandes empresas en la zona norte del país porque no hay agua. Toda empresa necesita agua. Claro, hay unas que más, como el problema de la cervecera en Mexicali, que va a ocupar millones de litros de agua. De acuerdo. Pero si no regulan y especifican bien ese apartado constitucional, va a traer un gran problema para el norte del país, porque tenemos grandes problemas de agua. Este año ha llovido bastante, sí, pero no significa que de repente pasamos 3-4 años sin lluvia y que de repente nos tienen que racionar el agua potable. Entonces, aquí hay un problema porque no dicen nada más qué zona es de escasez de agua y qué tipo de concesiones a qué tipos de empresas. Les digo, toda empresa ocupa agua. Toda empresa. Hasta la automotriz. Entonces, no, pues no quiero, Baja California tiene escasez de agua, no te puedo dar una concesión de una manufactura ahí. Vente acá al sur. Está bien que lleves empresas, pero que sea repartido, ¿no? Que sea equitativo y hay que ver qué tipos de empresas puedes poner en ciertas zonas y qué beneficios va a traer. Muy bien. El punto número 9 es prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Sabemos la gran problemática que hay ahorita internacional por lo del fentanilo. Los vapeadores sabemos que son productos químicos extraídos de ciertas plantas, de cierto proceso químico, que al final de cuentas todo en exceso es un problema. Sé que el manejar la prohibición de la droga química como el fentanilo, sé que trae un problema político-social con el vecino país, ya que se nos acusa de ser el país que permite la entrada del fentanilo. Ellos lo consumen, pero nosotros se los llevamos, eso dicen, ¿no? Pero también nos damos cuenta que realmente el fentanilo nace de empresas médicas americanas y de algunas empresas europeas, pero que ellos lo reciben para ciertas enfermedades, pero que se libera el mercado y que si de repente se prohíbe es porque ya lo estaban mal usando. Entonces ahora pues vamos a manejarlo en el mercado negro, que genera también mucho poder económico. Ahorita me da curiosidad que se prohíba los vapeadores. Muchos de ellos contienen lo que son los químicos de la marihuana, pero ya no dicen vamos a prohibir la marihuana. Dice es prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Ya la marihuana no. O ese ya está legislado, ¿no? Pero les digo, aquí hay una problemática sociopolítica bastante importante que nos dice, estamos doblando las manos, o por lo menos constitucionalmente, yo puedo decir, yo ya lo prohibí. Si el mercado negro te lo está llevando, ya es problema tuyo por no garantizarle a tu mismo pueblo, cerrarle fronteras a estos productos, etcétera, ¿no? Que es una problemática mucho más grave. Número 10, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual. Yo recuerdo una vez en economía, en la preparatoria, nos indicaban un círculo vicioso que hay con el problema de la inflación. Y yo recuerdo que se me quedó grabado en esa época, si a ti te pagan más
tú tienes más poder adquisitivo. Si tú tienes más poder adquisitivo, vas y compras y el producto aumenta de precio, la oferta y la demanda. Entonces, al final de cuentas, si a ti te van a garantizar tu sueldo mayor a la inflación anual, vamos a suponer un ejemplo burdo y tonto o estúpido a la vez. La inflación anual fue del 100%, por lo tanto, tú, si es constitucional, garantizarte tu aumento de tu salario sería el 101% de aumento. Entonces, a todos los que ganan el sueldo mínimo, pues se le aumenta, van a tener poder adquisitivo para poder adquirir los productos, pero van a generar una hiperinflación. Entonces, no sé, este problema sí se los dejo a los economistas, pero creo que trae esa gran problemática. Sí, y si no se regula bien, porque se oye bonito ganar mucho más de la inflación, quiere decir que me están garantizando el poder tener un poder adquisitivo de los productos de la canasta básica y más. Pero creo que sí trae un problema económico de estructura. Esos son los primeros 10 puntos que se me hacen importantes, llamativos, y que en un segundo podcast, en el siguiente, voy a realizar una conversación de los siguientes 10. Aquí lo que veo, el rasgo común, yo se los nombré tal como a mí me aparecieron y tal como los expuso el presidente. No sé si ya la petición formal para la Cámara de Diputados y de Senadores para que lo aprueben realmente lleva una estructura en cada artículo que quieren modificar o que se va a tener que modificar para poder ingresar estas remodelaciones constitucionales. Que aquí les digo, el problema es que realmente si a mí me los ponen así, veo un gran problema no emocional, porque me emociona lo que piden, pero la estructura en donde se cimienten todas estas peticiones sí es un problema que veo muy grande a nivel derecho, a nivel de la ley. Si así en México tenemos una gran problemática de discriminación, porque somos uno de los países más discriminadores, y más en los indígenas o en los afromexicanos, que fue el primer punto. El garantizar la pensión, a ver cómo se garantiza, bajo qué términos, qué tanto del Producto Interno Bruto vas a dedicar para garantizar esta pensión para los adultos mayores y para los discapacitados, si es que es factible garantizarlo constitucionalmente. El otorgar las becas a los estudiantes de bajos recursos, es decir, quién entra dentro del rango de bajo recurso, que eso es fundamental, porque por lo general les digo, en México la gente que más tiene es la que más cuida su dinero. No es malo. Sin embargo, sí le quitas la oportunidad de que una beca para tú que puedes pagar el estudio de tu hijo, pero como tú tienes la capacidad de poder solicitarlo, lo solicitas, lo ganas, y una persona que realmente no tiene la opción de poder tener o darle esa educación a su hijo, no puede acceder a esas becas. Entonces veo esa problemática. Lo de la vivienda se me hace fundamental. Sin embargo, también quiénes y cómo vas a garantizar la vivienda para el trabajador. Siempre y cuando trabaje para el gobierno, siempre y cuando trabaje dentro de las reglas del SAT, ¿o qué? ¿O cómo le van a hacer? El prohibir el maltrato animal, les digo, trae toda una consecuencia bastante grave, que es bueno estipularlo y establecerlo, pero hay que, al establecerlo y brindarle, hay que establecer todo un estudio que valga la pena y que no sea expuesto tan a la ligera como las enmiendas o como las reformas que se le han hecho a la Constitución, con tal de solucionar un problema momentáneo, pero que trae problemas posteriores.
y se los digo con derecho de causa, ¿no? Sabemos, por corregir el problema de género, se abrió una caja de Pandora. No mal abierta, era algo que se tenía que abrir y algo que se tiene que legislar, pero que al final de cuentas tiene grandes lagunas. Entonces, al agregarle todos estos cambios, pues se van a crear lagunas y va a haber forma en que, como dicen, el que tiene más verbo es el que va a poderse defender mejor. En fin, ahí llegamos hasta los primeros 10 puntos. Aquí sí me interesaría escuchar la opinión de la mayoría de las gentes en toda esta problemática, porque es un problema nacional, no es un problema local, no es un problema de solo la ciudad de Tijuana, no, es un problema nacional de toda la República Mexicana, porque se está manejando reformas constitucionales, no reformas solamente de un estado o de un municipio o de una ciudad, es constitucional de la Constitución mexicana. O sea, es afectado todo mexicano, tengas el rango económico que tengas. Entonces,